Muy buenas, bienvenido, bienvenida a este podcast número 10, en el que vamos a hablar de la especialización de mercado y nichos de mercado. Cuando comenzamos a leer cualquier publicación, cualquier libro relacionado con empresa, de las primeras cosas que siempre nos cuentan es que hemos de definir un nicho de mercado, ¿vale? Tendríamos mercado, segmento de mercado y nicho de mercado, de más a menos, ¿vale? Mercados serían mercados muy generalistas, como pueda ser el de la salud. Segmento de mercado sería, por ejemplo, nutrición para la salud, mientras que el nicho de mercado podría ser un sector mucho más específico, ¿vale? Por ejemplo, nutrición para embarazadas, nutrición para mujeres menopáusicas, nutrición para adolescentes, ¿vale? Más en concreto, para la pérdida de peso en adolescentes, ¿vale? Y de esta forma, la teoría dice, y es cierta, que cuanto más ennichado estés, mucho más fácil va a ser el poder vender tus servicios, el poder comunicar tu propuesta de valor de forma tal que llegue muy frontalmente a ese cliente ideal, es decir, que haya un match perfecto, ¿no? Que encaje súper bien las demandas de ese potencial cliente junto con lo que tú le estás ofreciendo y que de esta forma, aunque el mercado sea más reducido, toda aquella persona que esté en la situación que tú tratas, es decir, si somos especialistas en pérdida de peso para adolescentes, todas aquellas madres que tengan un hijo adolescente que quiera perder peso acabarán acudiendo a ti. ¿Vale? Y claro, sobre el papel esto está muy bien, pero la realidad no es esa. O sea, la realidad es que si nadie sabe que tú estás ahí, que si tú no has demostrado ser previamente un especialista en eso y no tienes un renombre en ese campo, estás ennichándote para nada. ¿Vale? Porque la gente no va a confiar más en ti por mucho que tú pongas que eres súper especialista en eso. ¿Te va a ayudar a la hora de transmitir tu mensaje? Evidentemente que te va a ayudar. Pero claro, estamos tan ennichados que la visibilidad, en primer lugar, va a ser muy difícil. Ser visibles solo delante de ese segmento de mercado. Y por otra parte, estamos hablando de un volumen de tamaño potencial. Claro, en el mercado online yo soy muy partidario de nicharse, pero cuando estamos en un mundo físico, estamos en, me da igual, incluso en un Madrid, en un Barcelona, en un Guadalajara, en un Cuenca, como te niches, te quedas solo. Entonces, sobre el papel, la teoría está muy bien del ennicharse, del especializarse, del ser muy concreto, pero la realidad es otra muy distinta. Si bien en el mundo online ennicharse es prácticamente una obligación a día de hoy, porque generalistas hay muchos ya, los que entraron hace años en Internet ya tienen bastante comida esa tostada, ¿no? Del mercado generalista. Entonces, para entrar online es mucho más fácil entrar de forma ennichada, ¿vale? De tal forma que vas a tener una audiencia potencial muy grande al trabajar en un mercado infinito, como pueda ser Internet o el mundo entero, y podrás trasladar tu mensaje de forma mucho más precisa a ese segmento de mercado en concreto. Conforme las cosas te vayan yendo bien, vayas consiguiendo cada vez más pacientes, vayas teniendo cada vez más nombre, entonces lo que puedes hacer es abrir el abanico ligeramente. En lugar de ser nutricionista especialista en triatletas con patología intestinal, podrás abrir el mercado y decir, vale, yo ya tengo mi nombre en triatletas con patología intestinal, ¿qué voy a hacer ahora? Bien me centro en triatletas o bien me centro en patología intestinal. Entonces nos cargamos uno de esos apellidos y abrimos el mercado. Entonces seremos especialistas en patología intestinal o especialistas en triatlón. Vale, perfecto. Vamos a suponer que nos quedamos con triatlón. Seguimos trabajando, seguimos haciéndonos nuestro nombre como expertos en triatlón y posteriormente, cuando nos vaya bien, damos un paso más. Somos especialistas en deportes de resistencia. ¿Vale? Perfecto. Seguimos trabajando, seguimos creciendo. Y lo mismo, cuando tengamos nuestro nombre como nutricionista en deportes de resistencia, entonces nos cargamos esa etiqueta y nos quedamos en deportiva. Entonces, de esta forma, vamos abriendo cada vez más un mercado infinito. Entramos en un mercado muy competido, como es Internet, pero al ennicharnos nos creamos nuestro pequeño océano azul, que océanos azules como tal quedan pocos. Pero bueno,
al menos la competencia no es, por una parte, ni tan voraz, no hay tantísimos competidores, y por otra parte, los competidores que hay no son tan fuertes, porque los fuertes están en el mercado generalista. Es mucho más inteligente ir cogiendo fuerza en pequeñas piscinas, en pequeños océanos, y poco a poco ir abriendo ese abanico. Porque tú ya irás con un nombre cuando quieras abarcar ese mercado más grande. De otra forma va a ser muy difícil entrar en el mundo online. Sin embargo, en el mundo físico esto funciona de forma diametralmente opuesta. Si empezamos en nichados, nos quedamos sin público. Nos quedamos sin público y por lo tanto no tendremos prácticamente pacientes a los que poder atender. Entonces, la recomendación en el mundo online, en el mundo físico, perdón, es la contraria. Tenemos que empezar siendo generalistas y en cada una de las páginas de servicios tendremos que vendernos como expertos en ese campo en concreto. Y a la hora de hacer publicidad, sí que la haremos como si estuviésemos atacando a un nicho. ¿Vale? Yo puedo hacer un anuncio específico para pérdida de peso en hombres, por ejemplo, y decir que soy especialista en pérdida de peso en hombres. Si lo eres, en líneas generales, no está de más decir que lo eres en hombres en un anuncio dirigido a hombres. Entonces, de esta forma, tu anuncio va a llegar de una forma que el mercado va a aceptar más fácilmente, no estás mintiendo a nadie y tú sigues siendo generalista, porque luego, por otra parte, estarán rodando los anuncios de pérdida de peso en mujeres, estarán rodando los anuncios de nutrición deportiva. Entonces empezamos como generalistas y luego, a la hora de especializarnos, lo habitual es que, evidentemente, si nos está yendo bien como generalistas, empezar a ennicharnos a través de nuevas personas. Es decir, meter a una persona especialista en patología digestiva, meter a un especialista en nutrición infantil, y de esta forma no te cierras como una consulta especialista en, sino como una consulta generalista con especialistas en. Porque de esta forma preservamos esa masa crítica de mercado. Porque como comencemos a nicharnos en un mundo físico con poca gente, claro, imagínate especializarte en Castellón. O sea, en Castellón que hay 100.000, 200.000 personas ahora como mucho. Claro, como empecemos a nicharnos, se nos queda un mercado potencial de 10.000 personas en un momento. A esas 10.000 personas no te van a comprar a las 10.000, porque esas 10.000, el 60% ni quieren comprar. Entonces nos quedan 4.000. De esas 4.000 tenemos que lograr la visibilidad delante de ellas. Vale, ¿qué vamos a lograr la visibilidad? Delante de 700 a lo mejor. Y de esas 700 tengo que convencer al mayor número posible. Estamos hablando que en un año he quemado el mercado. Hemos de tener esta visión de sí, hay que especializarse, está muy bien, la teoría es muy buena. El mensaje es mucho más fácil de trasladar a un mercado, a un nicho de mercado muy concreto, a un mercado más especializado, pero no debemos perder de vista esa masa crítica, ese mercado que tiene que haber sí o sí para que nuestra consulta pueda prosperar, si no va a ser imposible que podamos sacar adelante ninguno de estos proyectos. Entonces, la conclusión y como resumen es que el crecimiento en un mundo físico debe darse de más a menos, es decir, de generalistas a especialistas, mientras que en el mundo online el crecimiento y la forma de entrar es justamente la opuesta. Entramos como especialistas y poco a poco vamos abriendo el mercado en caso de que queramos, en caso de que veamos que estamos ya quemando a nuestro nicho de mercado y que queremos seguir creciendo y prosperando. Espero que este episodio te haya gustado. Si es así, agradezco tus valoraciones positivas, tus comentarios y a fin de cuentas, todo el feedback que me puedas dar será bienvenido. Mientras tanto, pasa buen fin de semana, descansa, relájate y nos vemos el lunes con más y mejor.